¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Gómez, profesor de la Universidad Autónoma Chapingo, y hoy, 1 de abril del 2022, tenemos un invitado a nuestro curso de Economía Ambiental y Ecológica. Es un colega bastante destacado en la materia que nos va a exponer. Es el doctor José Manuel Luna Nemesio. Voy a brevemente sintetizar su currículum. Bueno, el doctor José Manuel Luna Nemesio es profesor investigador en el Centro Universitario CIFE de México. También es investigador en ICAP University de Estados Unidos y actualmente es postdoctorante en la Unidad Académica del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el área de Ciencias Sociales. Bueno, José Manuel, pues es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y doctor en Geografía también por la UNAM. Bueno, el título de su tesis de doctorado es La crisis hídrica en la región de la subcuenca del río Cuautla, Morelos, ante la urbanización y los proyectos de industrialización del estado de Morelos en el contexto del cambio climático, dirigida por el doctor Andrés Barrera de la Facultad de Economía, y obtuvo una mención honorífica y candidato a la medalla Alfonso Caso de la UNAM. Bueno, de esta tesis se han derivado varios artículos que se han publicado en revistas indexadas y pues de ahí es que nos enteramos de el trabajo que tiene José Manuel. En particular nos interesó invitarlo y lo que nos quiere compartir hoy se llama Crisis Ambiental y Crisis del Neoliberalismo. Y nos pone una pregunta como una provocación del debate ante el desafío que tenemos, ¿no? Si estamos en una transición hacia una era ecológica del capital, o sea, si esto ya es una fatalidad o es una oportunidad, cuáles son las disyuntivas a las que nos enfrentamos con esto. De eso va a tratar nuestra conferencia del día de hoy. Entonces, bienvenidos todos y todas. Vamos a darle la palabra a José Manuel Luna Nemesio. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, Emanuel, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los compañeros que están aquí conectados. Espero que lo que podamos platicar el día de hoy en torno a esta temática, no solamente interesante para los debates dentro de la academia, sino tan necesarios hoy en día para todos los mexicanos y todos los ciudadanos en general, sin importar el país donde estemos radicando, pues es un tema de sumo interés, ¿no? Sí. Adelante, José Manuel, si quieres compartir tu Muy exposición. bien, muchas gracias. Voy a compartir unas diapositivas que preparé para acompañar la presentación de la sesión del día de hoy, en el ánimo de poder tratar como algunos puntos generales que consideré importante como base para posteriormente dar pie a una sección de diálogo entre los que estamos confluyendo el día de hoy, porque creo que esa experiencia pues, va a ser mucho más enriquecedora para todos y todas, ¿no? Como bien dijo Emanuel, el título de la ponencia que preparé para esta sesión es Crisis Ambiental y Crisis del Neoliberalismo, y me pareció atinada la lectura que hizo Emanuel de la pregunta. Es una provocación ante un debate en donde hay diversas posturas, ¿no? Hay quienes niegan toda posibilidad, digamos, de un desarrollo ecológico del capitalismo contemporáneo, y habemos quienes pensamos que la capacidad de adaptación que tiene el propio desarrollo del capitalismo global permite pensar en un desarrollo ecológico de los canales de acumulación y de explotación de plusvalor a la humanidad. Y con base en esta pregunta es que iremos abordando las dos dimensiones del título de la plática. Primero hablar de la crisis ambiental y luego hablar de la crisis del neoliberalismo. En este sentido, la plática tiene el objetivo de hacer una presentación panorámica sobre las generalidades de la crisis ambiental global que es producida hoy en día por cierto tipo de desarrollo de fuerzas productivas del capital,
y que se han agudizado sobre todo en las poco más de 4 décadas que ha estado vigente hasta hoy en día la política de acumulación de capital, de dominio de clase y de explotación del trabajo, conocida eufemísticamente como neoliberalismo. En este sentido, vamos a ver 3 grandes temas, ¿no?, que son las partes en las cuales yo divido mi presentación. Primero, hablar de la crisis ambiental global, ¿no?, dando algunas de sus especificidades históricas, ¿no?, para tener en cuenta que estamos ante una novedad en la propia historia ambiental del planeta, ¿no?, y también en referencia a la crisis material de la civilización capitalista, ¿no?, que no es lo mismo que hablar de una crisis del capitalismo, ¿no?, que se acerca más a hablar de una crisis de la humanidad y del planeta en pleno auge del desarrollo del capitalismo a nivel planetario, ¿no? Y en segundo lugar, hablar de la crisis que presenta esta forma particular de acumular y de acrecentar, y del propio capitalismo por desarrollarse como modo histórico de reproducción social y natural, como proyecto civilizatorio de la humanidad, ¿no?, que es la crisis del neoliberalismo, una crisis que desde la vuelta del siglo XX al XXI y hasta hoy en día, ¿no?, en pleno desarrollo de la década de los 20 del siglo XXI, vemos todavía desarrollarse y agudizarse, ¿no?, ante lo que parece ser, ahora sí, una inminente salida del neoliberalismo, y que ante esta crisis que la propia lógica del capital tiene en su desarrollo para salir o no del neoliberalismo, se abren grandes disyuntivas históricas, no solo para el desarrollo del capital, sino también para el propio desarrollo histórico de la humanidad. Y esto nos hace plantearnos la pregunta que sería la tercera parte de la plática, es: ¿podemos empezar a hablar hoy en día de algo así como una transición hacia un desarrollo ecológico del capitalismo? ¿No? Es decir, ¿existe el surgimiento o el inicio de una era ecológica del capital? ¿O más bien estamos ante la generación de condiciones para una degradación civilizatoria mucho más aguda que la que trajo consigo el desarrollo del neoliberalismo, tanto en términos ambientales como sanitarios, culturales, ¿no?, etcétera? Vamos a empezar entonces a abordar lo específico de la crisis ambiental planetaria, de la crisis ambiental global, y para ello, pues, es importante reconocer que a lo largo de la historia reciente del capitalismo, ¿no?, conforme el capitalismo contemporáneo se va desarrollando, pues la aparición y la configuración de crisis económicas que corresponden a una condición estructural del desarrollo capitalista, es decir, el propio capitalismo, para desarrollarse como modo histórico de reproducción social, necesita de las crisis para dar este salto cualitativo y cuantitativo en su acumulación de capital, y también poder ir desarrollándose en términos territoriales hasta alcanzar una medida geográfica planetaria, ¿no?, llevar a cabo lo que Veraza denomina una activación de la medida geopolítica del capital hasta alcanzar su escala planetaria. Pues podemos ver cómo esta dimensión estructural de la crisis económica que tiene el capitalismo, pues es algo que podemos testificar de manera constante en el propio desarrollo de la sociedad capitalista, teniendo grandes crisis que han marcado un cambio de ruta en el tipo de acumulación de capital y de los procesos de explotación de plusvalor a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, la crisis de los años 70 del siglo XX, la que sería propiamente la tercera gran crisis del capitalismo, la primera crisis de dimensiones mundiales, donde se ve ya realizado un mercado mundial, ¿no? Vemos aquí cómo no solamente se globaliza o se mundializa el sistema industrial y urbano que caracteriza el desarrollo del capitalismo contemporáneo, sino también dado ciertos tipos de fuerzas productivas con los que el capital lleva a cabo estos procesos de explotación de plusvalor, eh, el capital tiene una condición histórica de crear una devastación ambiental cada vez mayor. Es decir, esta condición estructural del capitalismo de generar crisis de sobreproducción y crisis de sobreacumulación de capital,
es acompañada por un proceso histórico particular de generación de devastación ambiental, que se va alcanzando, se va pareciendo a esta medida mundial y que la alcanza en los años 70, donde empezamos a ver ya una correlación con la escala planetaria de la mundialización del capital, pero también la escala planetaria de la devastación ambiental global. Es importante hacer esta diferenciación porque, como vamos a ver más adelante en la presentación, varios discursos de la ecología económica o de la ecología política confunden esta característica estructural que tiene el capitalismo, como puede ser la ley del valor, la ley de la acumulación de capital o la ley de la tendencia de la tasa de ganancia a decrecer conforme se desarrolla el propio capitalismo, confunden la devastación ambiental con una dimensión estructural del capitalismo, cuando en realidad la devastación planetaria que se ha producido por esta tecnología capitalista que ha especificado el desarrollo de las fuerzas productivas del capital, pues en realidad es una condición histórica del propio desarrollo del capitalismo, no es una condición estructural. Y eso, entenderlo así, abre las posibilidades de pensar pues otras formas de desarrollo del capitalismo y de sus fuerzas productivas que no son las que actualmente se llevan a cabo. Conforme al desarrollo del capitalismo ocurre y las crisis económicas van ocurriendo en este desarrollo, pues el surgimiento de la política de acumulación y de dominio de clase de corte neoliberal también se va consolidando en la vuelta de siglo como la forma hegemónica que siguen los capitales a nivel global, ¿no? Que más allá de ser una reactualización de la doctrina liberal que caracterizó el desarrollo del capitalismo en el siglo XVI, pues en realidad tenemos que esta forma particular de explotación y de acumulación de capital, pues se acerca más a una forma sofisticada de conservadurismo, de absolutismo, ¿no? En donde no solamente la clase burguesa se ve beneficiada de los procesos de despojo de la riqueza material y natural de la población, sino que es cada vez más reducido el sector de la burguesía, la generación de una casta al interior de la propia clase dominante, que son los que se benefician de esta explotación de plusvalor a nivel mundial. Esto acompañado de una agudización e intensificación de la devastación ambiental hasta niveles nunca antes vistos en la propia historia ecológica o ambiental del planeta y tampoco en la propia historia civilizatoria de la humanidad, al grado tal que el propio capital tiene que llevar a cabo una respuesta ante esta devastación ecológica. Desafortunadamente, esta respuesta que el propio capitalismo hace a la devastación ambiental que él ha producido, al no ser una respuesta que nazca desde sus propios intereses, sino que, por un lado, surge como una respuesta a la presión que los movimientos ecologistas hicieran durante la década de los 70, 80 del siglo XX, y también por la presión que ciertos capitales, sobre todo de vanguardia, empiezan a ejercer sobre el capitalismo global al ver que el propio desarrollo de la gran industria capitalista, de las grandes ciudades de corte neoliberal, están mermando las condiciones naturales que estos capitales requieren para poder producir, por ejemplo, la deforestación de los grandes bosques o de las selvas, la contaminación de los cuerpos superficiales y subterráneos de agua, pues terminan en que el propio capital, estos capitales de vanguardia, ya no cuentan con los recursos naturales para seguir produciendo sus mercancías. Además, que la propia devastación ambiental de los territorios, el empleo de sustancias químicas de alta toxicidad, la generación de residuos sólidos público-urbanos o industriales, pues van generando enfermedades en la población, y esto pues merma uno de los factores de riqueza de las empresas, que es precisamente la explotación de plusvalor a la clase obrera. Este proceso obliga al capitalismo global a generar una respuesta mediante la generación de una agenda neoliberal globalista para alcanzar la sustentabilidad, que en realidad no es una estrategia real, práctico, material, tecnológica y política para trascender la devastación ambiental, sino que es una especie de maquilleo
de ecología de lobby, ¿no? De edulcoramiento de la devastación ambiental para hacer una gobernanza de la devastación ecológica del planeta y no ofrecer una respuesta contundente. Por ejemplo, no toca el núcleo duro de la devastación ambiental, como lo es la preponderancia material que tiene la sociedad capitalista contemporánea de devastar la naturaleza mediante el uso intensivo de recursos fósiles, más allá de la función que tienen en términos energéticos, sino como sustento material y tecnológico de este complejo industrial capitalista. Y bueno, esto que ha venido ocurriendo a lo largo del siglo XX y del XXI, sobre todo en esta vuelta de siglo, en el 2020 encuentra una agudización bastante preocupante por las propias condiciones epidemiológicas que como humanidad vivimos en el contexto de la pandemia del COVID-19, que no es el primer evento de este tipo que nosotros nos encontramos en el siglo XXI, ¿no? Si nosotros recordamos, conforme el siglo XXI va naciendo, la aparición de virus como el SARS, como el MERS, como el H1N1, pues en realidad están mostrando el alto grado de incidencia que tiene la devastación ambiental capitalista, específicamente neoliberal, hacia una transformación en las propias condiciones epidemiológicas de la humanidad, ¿no? Ahora, para entrar un poco en el debate de hasta dónde el capitalismo requiere o no ser contrario a la naturaleza, es decir, la devastación ambiental contemporánea tiene un carácter específicamente capitalista, pues hay que voltear a ver a los diversos autores que han opinado al respecto. Por ejemplo, Joan Martínez Alier, exponente de la ecología política, pues él opina, por ejemplo, que la actual devastación ambiental sí es algo específicamente capitalista y por lo tanto lo ve como una conditio sine qua non para que el modo de producción capitalista pueda existir. Es decir, para Alier, la economía política que se desarrolla a partir de esta perspectiva, la devastación ambiental guarda un talante estructural en el proceso de desarrollo del capitalismo, al mismo nivel que lo tiene, por ejemplo, la explotación de plusvalor, ¿no? El capitalismo no puede existir en tanto modo de producción si no le explota plusvalor a la clase obrera, ¿no? A la humanidad proletarizada. Pero para Alier, el capitalismo contemporáneo, el capitalismo como modo civilizatorio de reproducción social natural, ¿no? No puede existir tampoco si este no devasta la naturaleza. Esto tiene implicaciones políticas, ¿no? En donde parecería que no hay espacios de libertad ni de gestión política de los sujetos, sino que ya todo está marcado por un fatalismo socioambiental, ¿no? Además, que esta perspectiva no reconoce la posibilidad metamorfoseante que tiene el capitalismo para adaptarse a las condiciones históricas generadas incluso por la propia forma contradictoria con la cual se desarrolla, ¿no? Esto pues es un despropósito político también en el marco de la lucha de clases, porque al negar la posibilidad histórica del capitalismo para adaptarse y tomar una forma diferente a la de la devastación ambiental, creo yo que es no medir el verdadero peligro que representa el enemigo de la clase proletaria, que es la propia sociedad burguesa, ¿no? Es decir, no le creemos capaz de cambiar su forma de existir, ¿no? Pero bueno, más allá de profundizar en esta crítica que se le podría hacer a Martínez Alier y a la ecología política que se desarrolla siguiendo esta perspectiva, es importante, creo yo, considerar que la devastación ambiental que se produce o que se ha producido en términos históricos por el propio desarrollo del capitalismo no forma parte de su especificidad, no forma parte de su estructura, de sus leyes básicas de funcionamiento, aunque sí tiene leyes que explicarían cómo la devastación ambiental es un producto capitalista, como puede ser la propia formulación general que Marx hace acerca de la renta de la tierra, ¿no? Que aunque no la formula una ley en cuanto tal,
sobre todo en los manuscritos del 44, pues se pueden encontrar ahí visos muy importantes acerca de cómo sí se está pensando la renta de la tierra bajo una estructura legaliforme, ¿no? En los términos de la crítica de la economía política. Entonces, reconocer que la devastación ambiental contemporánea no tiene una especificidad capitalista, como sí lo es la ley del valor o la ley de la explotación de plusvalor, la ley de la acumulación de capital o de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que son las leyes que explican en términos históricos la lógica y la estructura de la reproducción y del desarrollo del capitalismo. Si no lo entendemos así, la devastación ambiental puede ser entendido como un producto histórico que tiene vigencia y que tiene una concreción histórico-epocal. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un límite, ¿no? Ese límite puede estar dado por la propia clase capitalista, que empieza a ver que la devastación ambiental que está produciendo tiene implicancias importantes para su propio proceso de acumulación de ganancias y generación de ganancias extraordinarias, pero también representa un polo de esperanza para el movimiento del proletariado mundial que puede incidir en términos políticos para que el capitalismo deje de producir la devastación ambiental al grado tal que lo está haciendo. Ahora bien, aunque no hablamos de una crisis ambiental específicamente capitalista en términos estructurales, sí es importante reconocer que la forma histórica que ha tomado el desarrollo del capitalismo, sobre todo de los años 70 a la fecha, con esta política de acumulación y dominio de clase que es el neoliberalismo, pues sí tiene una especificidad, ¿no? En tanto que la propia historia del desarrollo de la crisis ambiental producida por el capital a lo largo de su desarrollo, nunca antes había tomado las dimensiones cuantitativas ni las especificidades cualitativas que han tomado durante el neoliberalismo. Estamos ante un novedoso producto histórico, estamos ante una crisis de las múltiples dimensiones de la naturaleza, donde no solamente es la crisis ambiental, no solamente es la crisis del agua, no solamente es la crisis del aire, no solamente es la crisis de la biodiversidad, sino que todas estas dimensiones las encontramos convergiendo en una sola crisis, ¿no? Al mismo tiempo, en un mismo territorio, en una misma temporalidad, convergiendo y retroalimentándose, complejizándose. Es decir, la totalidad de los metabolismos biogeofísicos químicos del planeta están puestos en crisis, incluyendo la crisis de la humanidad como parte de este metabolismo natural en su expresión de una relación metabólica entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? La lógica, la estructura, la dinámica de la totalidad del metabolismo planetario, tanto en su dimensión humana como en su dimensión ambiental, que podemos resumirlo y sintetizarlo en una dimensión ecológica, ¿no? Pues se ha puesto en crisis hoy en día por esta forma particular del desarrollo del neoliberalismo. Y esto lo podemos nosotros encontrar evidenciado en la superación de lo que se denominan como los límites ecológicos del planeta, es decir, los puntos en los cuales el equilibrio que hay en diversos determinantes de la biodiversidad o del propio clima o de las propias condiciones biofísico-químicas del planeta, pues parecen o bien superarse o bien tender hacia su superación por este tipo singular del desarrollo capitalista que denominamos, a mi modo de ver, de forma inespecífica como neoliberalismo. Pero bueno, es el término que predomina, ¿no? Y bajo el cual pues debemos nosotros entender cómo se activan y reactivan procesos particulares de acumulación de capital, de explotación de la humanidad, ¿no? Y que en este caso pues toca también una dimensión singular de devastación de la naturaleza, donde podemos ver cómo la temperatura promedio de la superficie terrestre tiende a superar los escenarios más catastróficos que en términos modelares diseñara, por ejemplo, el panel intergubernamental de expertos por el cambio climático, ¿no? En donde decían que para el año 2100 pues la temperatura media del planeta podía superar los 2 grados centígrados si no se hacía
algo diferente respecto a la forma en cómo se producía y se consumía, sobre todo los materiales energéticos por parte de la sociedad industrial. Sin embargo, estos escenarios modelares que se hicieron para poder escenificar la perspectiva más catastrófica en el año 2100, pues en el año 2015 encontramos ya indicadores de que se ha superado ese incremento en la temperatura media del planeta, lo cual ha llevado a estudios críticos a identificar la posibilidad de que para el año 2100, si es que no cambia el curso del desarrollo capitalista, la temperatura media de la Tierra en algunos lugares estaría superando los 3 o los 4 grados centígrados, con las consecuencias ambientales, hídricas y en la biodiversidad que ello implica, ¿no? En el marco también de estos límites ecológicos vemos cómo los océanos se han acidificado, pero también han visto aumentada su temperatura hasta un punto donde ha habido ya una pérdida en la biodiversidad marítima, ¿no? Lo cual pues pone en peligro el equilibrio ecosistémico no solamente de estos ecosistemas, sino también de los demás ecosistemas que se retroalimentan en términos indirectos de este equilibrio que hay en la biodiversidad marítima, ¿no? El aumento en los niveles de mar, la pérdida de la biodiversidad, la escasez de agua dulce, la producción intensiva de gases de efecto invernadero, ¿no? Es decir, tenemos más que una simple crisis climática, más que una crisis hídrica, ¿no? Tenemos la configuración y la superación de límites que ponen en cuestión, primero que evidencian la fragilidad que guardan hoy en día la naturaleza, pero también que pone en cuestión la propia lógica de acumulación de capital, en tanto que ya no hay o parece ya no haber esta, estos recursos naturales que habían estado disponibles para los procesos de generación de mercancías y que, bueno, ahora el capitalismo tiene que ofrecer una respuesta ante este hecho. Para nosotros poder entender en términos académicos cuál es la génesis y la estructura de esta devastación específicamente neoliberal, pues hay varias corrientes del pensamiento económico que nos permitirían dar cuenta de esta característica que ha tomado el propio desarrollo de la humanidad hoy en día. A mi modo de ver, el discurso económico, social más potente es el discurso crítico de Marx presente en su crítica de la economía política y en su materialismo histórico, en donde encontramos conceptos bastante centrales para pensar lo específico del desarrollo del capitalismo hoy en día, como el concepto de acumulación de capital, el concepto de maquinaria y gran industria, el concepto de fuerzas productivas, ¿no? Pero que en tanto que el propio capitalismo contemporáneo se ha desarrollado bajo cierta especificidad histórica, pues vale la pena también dar cuenta de los desarrollos que en términos conceptuales y teóricos ha tenido el discurso crítico de Marx, un desarrollo conceptual crítico que obliga necesariamente a pensar a Marx fuera de los marxismos hegemónicos durante el siglo XIX, XX y lo que va del XXI, y entonces reconocer lecturas ortodoxas, no dogmáticas, sino críticas del propio pensamiento de Karl Marx y Federico Engels, como es el tipo de marxismo que se desarrolla en México mediante los trabajos teóricos de Jorge Veraza. A mí me parece que hay tres conceptos fundamentales desarrollados por Veraza para pensar lo específico de la devastación ambiental contemporánea, que incluso superan algunas perspectivas, algunas buenas perspectivas y buenos intentos de pensar la devastación ambiental contemporánea, como pueden ser el tan famoso y tan de moda concepto de acumulación por desposesión de David Harvey, que intenta dar cuenta de la especificidad y la novedad histórica que toman los procesos de acumulación hoy en día, pero que en realidad no hace sino ilustrar con fenómenos sociales o socioambientales contemporáneos lo que Marx ya dijo
en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital, ¿no? Pero que si nosotros queremos dar cuenta precisamente de la complicación, de la complejización y del desarrollo que ha tenido los procesos de acumulación de capital hoy en día, el concepto de acumulación originaria, residual y terminal de capital sí permite dar cuenta de este carácter salvaje que tiene la acumulación de capital hoy en día, de los procesos de privatización de la naturaleza, de privatización de la cultura, de la privatización de la riqueza natural y cultural que tienen los pueblos originarios y la sociedad en general, que esto es una novedad histórica, que esto no es algo que el capitalismo del largo siglo XVI, en términos de Braudel, haya tenido como su característica, sino es algo propio del capitalismo contemporáneo. Lo mismo el concepto de tecnología capitalista nociva, en donde se hace una ruptura primero con las perspectivas antitecnológicas presentes en varios discursos ambientalistas o en varios discursos marxistas, como los de Marcuse y su hombre unidimensional, en donde desconfía del desarrollo tecnológico, precisamente porque no logra hacer esta distinción entre las fuerzas productivas de la humanidad y las fuerzas productivas del capital. Y esto le imposibilita entonces dar cuenta de la existencia de un tipo de tecnología capitalista que se emplea para la explotación de plusvalor, que tiene una distinción y una especificidad particular que es ambientalmente destructiva y social y sanitariamente nociva, lo cual permite conocer y entender la configuración de unas fuerzas productivas técnicas del capital que tienen una especificidad de destrucción ambiental, ¿no? Con esta nueva perspectiva del discurso crítico de Marx bajo los desarrollos que ha tenido marxistas como Veraza, pues a mi modo de ver permite llevar más adelante la perspectiva de crítica de la economía política. Y esto pues nos obliga a plantearnos la pregunta de, bueno, ¿qué sucede con los discursos ecologistas hoy en día? Que en realidad, más allá del ecologismo, tenemos que, como en términos generales, tenemos que ver el tipo de respuestas que ha habido desde la ecología frente a la devastación ambiental. Y entonces podemos encontrar dos polos de esta respuesta. En primer lugar, un ambientalismo institucional, como puede llevar el de la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sustentable, las propias cumbres internacionales, donde las grandes potencias responsables de la devastación ambiental se forman en primera fila para sacarse una foto y llegar a acuerdos insisto, son una versión dulcificada de la gran emergencia planetaria que en términos ambientales vivimos hoy en día y que representan una banalización del gran peligro de muerte en la que estamos puestos, insertos, la humanidad hoy en día por el propio desarrollo del capitalismo contemporáneo. Y esta respuesta institucional del propio desarrollo de este ambientalismo de lobby, de este ambientalismo de cumbres internacionales, se ve acompañado también por perspectivas en donde los responsables de la devastación ambiental contemporánea pues no son las grandes industrias, la gran industria capitalista, no son las mineras que responden a una lógica extractivista, no es tampoco la industria de la petroquímica, ¿no? Sino los grandes responsables desde esta perspectiva del ambientalismo institucional es la población, ¿no? Esto pues, recuerda la argumentación de Malthus para hablar de la escasez de alimentos, en donde el problema de la escasez de alimentos era el crecimiento en términos aritméticos de la población, es decir, el crecimiento de una población en términos exponenciales, ¿no? Frente a un crecimiento de los alimentos, de la productividad de la tierra, pues a un grado y a un nivel menor. Esto sigue estando presente en discursos ambientalistas hoy en día, sobre todo de corte institucional, aunque también en discursos ambientalistas de corte social, donde la humanidad es vista como el gran virus del planeta
Y entonces el gran problema es que somos demasiados seres humanos, ¿no? Hay que dejar de crecer en términos demográficos. El informe del Club de Roma de los límites del crecimiento, pues en realidad está apuntando a esta perspectiva neomalthusiana de recomendar una baja en el crecimiento de la población, lo cual es altamente peligroso porque derivado de estos discursos ambientalistas de corte neomalthusiano, pues se sacan adelante agendas políticas o discursos o posicionamientos más cercanos al ecofascismo que a un florecimiento humano. Es decir, ante eh, ante el argumento de somos demasiados seres humanos y por lo tanto la crisis ambiental es de tal envergadura, si nosotros queremos echar atrás o detener la crisis ambiental, pues habría que hacer la pregunta incómoda de si somos muchos seres humanos, si somos una población de más que habita la Tierra, ¿quién es la población sobrante? ¿Qué población es la que sobra? ¿Quién es la población excedente? ¿De qué población podemos prescindir? ¿No? Esa pregunta, pues la respuesta pues, corresponde precisamente a la lógica de poder y a los discursos de clase hegemónicos hoy en día. Ahora, por otro lado, en el segundo polo, tenemos una respuesta ecológica frente a la devastación ambiental llevada a cabo por los discursos ambientalistas, donde bajo esta perspectiva, desafortunadamente hoy en día predominan discursos ambientalistas sin una perspectiva ecológica. Parecería que ambiente y ecología es lo mismo, pareciera que el discurso ambientalista es necesariamente ecológico, ¿no? Pero en realidad ni todo discurso ambientalista es ecológico, aunque la mayor parte de discursos ecológicos necesariamente tienen que ser ambientalistas. ¿Cuál es la diferenciación? En el discurso ambientalista, sobre todo aquellos que están enmarcados en los imaginarios hegemónicos de la sustentabilidad y de las ciencias ambientales, la naturaleza es pensada en una relación en donde el ser humano no aparece en el diagnóstico o aparece precisamente bajo esa perspectiva neomalthusiana, ¿no? Donde es el gran cáncer que hay que erradicar de la humanidad. Y entonces hablamos de conservación de las especies, conservación de la flora y fauna, conservación de la selva, conservación de los acuíferos, y que allí no tiene que entrar el ser humano en ningún punto, ¿no? Porque el simple hecho de que el ser humano ponga un pie sobre la selva ya es devastación ambiental, ¿no? Esos discursos ambientalistas en realidad pues no reconocen dos dimensiones centrales que sí están presentes en la perspectiva ecológica. Primero, el ser humano es naturaleza. Si nosotros queremos proteger la naturaleza, no hay que estigmatizar al ser humano, sino hay que reconectarlo en su relación metabólica que tiene con la naturaleza. Nosotros somos naturaleza que ha logrado llevar a cabo un proceso de transnaturalización, de superación de sus propios límites naturales para transformarse en su propia especificidad y darse una forma social diferente. Pero también nosotros como naturaleza llevamos a cabo una transformación social de la propia naturaleza y allí la segunda dimensión ecológica que tenemos los seres humanos. Hemos cumplido en términos generales nuestra misión histórica de crear las bases o de conseguir en algunos terrenos la producción de una segunda naturaleza, una naturaleza en donde el ser humano, o una naturaleza sin la que el ser humano no podría llevarse a cabo, ¿no? Es decir, existe una relación simbiótica entre el ser humano y la naturaleza donde ambos polos dependen. Esto los discursos ambientalistas no lo reconocen, ¿no? Porque insisten en ver en la humanidad como el gran cáncer, el gran virus, ¿no? El gran devastador de la naturaleza, ¿no? Las perspectivas que hablan, por ejemplo, de una nueva era geológica como es el antropoceno, pues en realidad está diciendo que el antropos, el hombre, la humanidad, es el responsable de la devastación ambiental, cuando en realidad pues nosotros que podemos ser ciertos consumidores de agua, al bañarnos o al lavarnos los dientes o al regar nuestro jardín, pues en realidad nuestra huella hídrica no se corresponde con la huella hídrica que llevan a cabo las grandes cerveceras, la industria automotriz, la industria de los farmacéuticos o la agroindustria como Monsanto, ¿no? En donde ellos sí son los responsables
de llevar a cabo esta devastación ambiental, ¿no? Entonces, hay que empezar a llevar las cosas por su nombre. Yo considero que hablar desde el antropoceno es una imprecisión. También hablar del capitaloceno, aunque es más específico, a mi modo de ver, tiene todavía ciertos despropósitos en términos políticos, como negar esta posibilidad de adaptación hacia un nuevo tipo de capitalismo, ¿no? Y bueno, dentro de estos discursos ambientalistas que hay también como una respuesta a la crisis ambiental, está el fetiche tan en boca y tan en moda hoy en día que hay con las energías limpias, ¿no? Pareciera que el único problema de la devastación ambiental es el uso de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, en términos energéticos, y que entonces hay que hacer todas las medidas y que todos los estados nacionales deben entrar en este discurso liberal y globalizante de utilizar energías limpias, ¿no? Recordemos que así como existe una dimensión imperialista del propio desarrollo del capitalismo contemporáneo, que más allá de ser una fase, como lo pensaba Lenin, pues en realidad forma parte de la propia lógica del desarrollo del capitalismo en su proceso de mundialización, también existe un imperialismo en términos de la renta tecnológica, de las patentes que tienen las empresas en el uso de tecnologías de vanguardia, tecnologías capitalistas de vanguardia, y que ahora son estos sectores de vanguardia los que buscan salirse del patrón tecnoenergético capitalista para producir sus mercancías, y entonces cobran esta renta tecnológica a los capitales medios, a los capitales de retaguardia, para implantar una nueva subordinación tecnológica de los países, sobre todo de aquellos países en vías de desarrollo como México. Vean qué implicaciones económicas tendría para un país como México, que tiene altas riquezas en petróleo, que tiene toda una infraestructura industrial, lo que queda de su infraestructura industrial, de aquello que no fue desmantelado durante el neoliberalismo y que ahora intenta nuevamente ponerse sobre sus propios pies en términos de soberanía nacional, pues las implicaciones que tendría el renunciar al petróleo como una fuente de energía, ¿no? Cuando en realidad, si México tiene un peso importante en la generación de una huella de carbono a nivel global por el uso intensivo de estos combustibles, pues no se compara con países altamente industrializados que siguen utilizando estas fuentes de energía. Ahora, si volteamos a ver cuáles son las opciones tecnológicas que hay hoy en día, como el uso de la energía solar, que uno pensaría que es una energía limpia porque utilizar el sol no contamina, pues hay que voltear a ver los procesos de producción y de desarrollo tecnológico que hay en la infraestructura de los paneles de energía solar, todos los procesos extractivistas que hay detrás de la generación de los paneles de energía solar. Y bueno, si nosotros nos llamamos ecologistas, o si tenemos cierta perspectiva ambientalista, pues no podemos negar el carácter destructivo que tienen los procesos extractivistas hoy en día. Además, por ejemplo, el uso de gas natural como una perspectiva sustentable para la generación de energía, pues no te dice que la mayor parte de gas natural que se utiliza para la generación de energía eléctrica, por ejemplo, en las centrales de ciclo combinado, pues es gas shale, es gas lutita que se extrae mediante fracking, una actividad extractivista o energético extractivista, pues nada ecológica, ¿no? O poco ecológica. Otro ejemplo o otra dimensión de este problema, pues lo podemos nosotros tener en que la dimensión que tiene el capitalismo contemporáneo en el uso de combustibles fósiles, pues en realidad no es en términos eh, solamente energéticos, sino productivos, ¿no? Eh, Andrés Barreda ha definido muy bien el papel estratégico que guarda el petróleo hoy en día, tanto en su dimensión energética, pero sobre todo en su dimensión material, al elaborar el concepto de civilización material petrolera, que nos permite pensar el carácter estratégico que en verdad tiene el uso del petróleo como un recurso natural estratégico para el desarrollo del capitalismo contemporáneo, ¿no? Otra dimensión de los discursos ambientalistas es que rechazan a ultranza y se rasgan las vestiduras frente a todo discurso, ante todo intento que busca pensar otras formas
de vivir al interior de las ciudades. Es decir, los discursos ambientalistas son negacionistas en el sentido de rechazar una forma diferente a la forma de vivir hoy en día en las ciudades. Es decir, para ellos vivir en las ciudades es sinónimo de devastación ambiental y entonces lo que hay que hacer es regresar al campo, regresar a las montañas, ¿no? Y salir de las ciudades para que la naturaleza reconquiste los espacios. Es decir, son discursos bastante New Age en torno al cuidado ambiental, ¿no? Que no reconoce el papel civilizatorio que tiene el vivir en ciudades y que no reconoce también el carácter de protección ambiental que implica en términos civilizatorios el vivir en la ciudad. La ciudad en general, no la ciudad capitalista, no la ciudad capitalista específicamente neoliberal. Hay que entonces hacer una historia crítica de la urbanización para pensar las diferentes formas históricas que a lo largo del desarrollo histórico de la humanidad ha tenido el vivir en espacios urbanos, ¿no? Para que se pueda entender entonces lo complejo de hablar de una posibilidad ecológica de vivir en las ciudades, que hoy en día, desde la perspectiva o desde los ojos de las megalópolis que caracterizan el sistema de ciudades a nivel planetario, pues parecería poco difícil, ¿no? Esto pues se complejiza en el marco de una crisis del neoliberalismo, esta política de acumulación de capital y de dominio de clase que es el neoliberalismo, pues está en una clara decadencia, tanto a nivel regional en América Latina, pero también a nivel global, donde vemos formas contradictorias en el propio núcleo de la clase dominante, donde vemos proyectos de desarrollo del capitalismo, donde por un lado apuntan hacia la generación de una soberanía nacional, es decir, que los capitalismos nacionales tienden a cerrar nuevamente sus procesos de acumulación de capital, proteger los recursos naturales estratégicos, proteger la propia reproducción de su fuerza de trabajo, no por un sentido humanista, sino por tener las condiciones subjetivas y objetivas necesarias para la explotación de plusvalor. Y por otro lado tenemos discursos globalizantes, discursos de la corriente liberal, donde lo que apuestan es precisamente hacia una liberalización mayor de la economía. Esta crisis del neoliberalismo, que tiene diversas expresiones, tanto en su dimensión económica, política, cultural, etcétera, pues nosotros la podemos ver sintetizada en una crisis material y del sujeto en el neoliberalismo contemporáneo, donde tenemos, por ejemplo, la crisis de la salud, donde no solamente hemos visto agudizarse en términos cuantitativos enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Donde no solamente hemos visto la complicación del cuadro epidemiológico de la población al agudizarse los casos de morbimortalidad por enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, leucemia, insuficiencia renal crónica, diabetes, sino también vemos la aparición de nuevas enfermedades nunca antes vistas en la historia epidemiológica del planeta, como la que pudimos observar con la COVID-19, ¿no? Vemos también fenómenos de mundialización de la pobreza, donde la pobreza pues deja de ser entendida en términos geográficos como un fenómeno que se produce solamente en los países subdesarrollados, sino ahora en las propias potencias, en las grandes urbes de Estados Unidos, de Francia, de Rusia, de Reino Unido, ¿no? En estas grandes economías, pues vemos grandes polos también de miseria, de violencia, y que frente a esta pobreza y violencia que va creciendo conforme el neoliberalismo va expresando su crisis como política de acumulación hegemónica, vemos que la respuesta de los estados nacionales mediante un abuso y un desvío de poder es la configuración de una militarización de la vida política y social, ¿no? Una militarización en términos reales, no en términos de lo que la ideología burguesa nos hace pensar que es una militarización, ¿no? Sobre todo en países con procesos de transición hacia otro tipo de política de acumulación de capital que no es el neoliberalismo.
No, el verdadero poder del ejército como un instrumento de represión social, las grandes dictaduras que hoy en día hay en varios países de Asia, de Oriente, ¿no? Precisamente eh, para buscar reprimir todo tipo de protesta social, como el tipo de gobiernos que hubo tras la primera ola progresista en América Latina, ¿no? Una vez que estos pues se vieron devorados por el propio desarrollo del neoliberalismo en América Latina, problemas a nivel de la educación, ¿no? Y el doble carácter de la crisis alimentaria, donde no solamente vemos una crisis de escasez de alimentos, ¿no? Gente que no tiene garantizado el acceso a una dieta digna, ¿no? Sino también vemos cómo la crisis alimentaria hoy en día tiene la especificidad de darse en un escenario de abundancia de alimentos. Alimentos hipercalóricos, alimentos vacíos de nutrientes, alimentos transgénicos, alimentos que representan en abundancia un factor abundante de enfermedades crónico-degenerativas y que nosotros lo podemos ver sintetizado en diversas tecnologías y procesos que son socioambientalmente destructivos, basados en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, en industrias extractivas y de sobreuso de la naturaleza, en manipulación cuantitativa y cualitativa del consumo, en la generación de espacios urbanos desquiciados y desquiciantes y contrarios a la propia fragilidad que hay entre la relación del ser humano con la naturaleza, la preponderancia de una industria química y petroquímica de alta toxicidad que vierte sus contaminantes a la atmósfera, al suelo, al agua, la configuración de complejos militares e industriales para el control de la población, ¿no? Y otra serie de elementos que forman parte de esta crisis material y del sujeto en el capitalismo contemporáneo, ¿no? Ante lo cual pues vale la pena preguntarse, ¿no? Y entrar ya a observar cuáles son las posibilidades reales de hablar de una era ecológica del desarrollo capitalista, sobre todo frente a discursos globalizantes como el que hay en la agenda liberal de las grandes naciones, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Estamos que en pleno siglo XXI la propia historia del capitalismo contemporáneo, del propio desarrollo del capitalismo, que insisto, es un capitalismo que no está en crisis, es un capitalismo que está en pleno auge de desarrollo de sus mecanismos de acumulación de capital, pero sobre todo de sus mecanismos de explotación y de superexplotación de la humanidad proletarizada, ¿no? Se muestra ante dos polos diferentes de desarrollo. Por un lado, llevar a cabo un desarrollo sustentable del capital, un desarrollo ecológico del capital, mediante un desarrollo de sus fuerzas productivas capitalistas para configurar un patrón tecnoenergético que sirva a la acumulación de capital, por un lado, pero que por otro lado no signifique la devastación de la naturaleza, pero en un tercer momento, que este desarrollo de una tecnología del capital para la explotación de plusvalor sirva también para reparar el daño causado por la tecnología ambientalmente nociva y destructiva. Este es el primer polo de desarrollo, es una posibilidad histórico real que el capitalismo puede llevar a cabo. La otra posibilidad es que tanto por la agudización de la crisis ambiental contemporánea, la propia dislocación de los metabolismos biofísicos del planeta, la falta de una celeridad para la toma de decisiones por ciertos actores estratégicos que no son los gobiernos, no es el presidente de México, no es el presidente de Rusia, no es el presidente de Estados Unidos, sino son las grandes corporaciones, las grandes empresas que monopolizan, concentran y centralizan el capital a nivel global, que pueden no tomar la decisión lo suficientemente rápido o en la suficiente profundidad como para cambiar el rumbo del desarrollo antiecológico del capital que ha tenido hasta hoy en día en términos históricos y que entonces nos lleve hacia una degradación civilizatoria y un colapso socioambiental donde la propia existencia de la naturaleza y la propia existencia de nuestra vida hoy en día pues sea puesta en crisis, ¿no? Dentro de este primer polo de la disyuntiva, donde se ve el colapso socioambiental
como una posibilidad, si es que no se toman cartas en el asunto, vemos procesos en los cuales se agudizaría el despojo, seguiría predominando una tecnología capitalista nociva, productora de valores de uso nocivos, pero también productoras de una alta devastación ambiental, lo cual crearía un gran descontento en la población, traerá consigo movilizaciones populares en diversas partes del planeta, ante lo cual los estados nacionales, presionados o en contubernio con las grandes empresas, tendrían que llevar a cabo una violencia económica y militar para reprimir a estos movimientos contrahegemónicos y posiblemente anticapitalistas que buscarían configurar otra opción civilizatoria diferente a la de esta primera disyuntiva. Por otro lado, en este segundo polo, podemos ver cómo la sustentabilidad bien entendida, la sustentabilidad como este equilibrio ecológico que hay en el propio desarrollo civilizatorio de la humanidad, podemos encontrar las bases para que empiece algo así como una era ecológica del capital, que puede ir en dos sentidos: seguir marcando la pauta de esta transición mediante negar la caducidad y obsolescencia que tiene hoy en día la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sustentable, precisamente para entender, diagnosticar, detener y revertir los daños de la actual crisis ambiental, y que entonces esta era ecológica del capital se pondría en suspenso, su surgimiento se vería en términos muy lentos y por lo tanto nos llevaría a la larga hacia la primera disyuntiva del desarrollo capitalista, o empezar o que el capitalismo empiece hacia una transformación de sus condiciones materiales, tecnológicas, energéticas, productivas, consumtivas, que permitan configurar una transición hacia un nuevo tipo del desarrollo capitalista. Por ejemplo, la transformación de las ciudades. Se puede empezar a transformar en términos de política, de economía, de infraestructura, de perspectiva de cómo se construyen las ciudades hoy en día, para posteriormente hablar de una transición urbana en términos ecológicos, y entonces reconocer el valor de uso que representa la ciudad como espacios de reproducción de la humanidad, ¿no? Y esto pues, nos permite ver la posibilidad en un mediano o largo alcance, ¿no?, de hablar de una sustentabilidad ya no capitalista, o ya no hablar de una era ecológica del desarrollo del capital, sino pensar en términos de utopía posible la sustentabilidad en términos transcapitalistas, ¿no?, en donde la protección del medio ambiente, de la economía, de la sociedad, pues se tendrá que pensar más allá de las relaciones sociales de producción específicamente capitalistas, pero también se tendrá que pensar desde una perspectiva metabólica transcapitalista en relación de una nueva forma de pensar la relación entre el ser humano y la naturaleza, basado en el cuidado de la naturaleza, el cuidado de sí mismo, el cuidado mutuo, ¿no? Y en donde, como les digo, se vuelve posible, en términos de utopía posible, pensar en una sustentabilidad transcapitalista que acompañe la transición hacia un modo histórico de reproducción de la humanidad diferente al capitalismo. Podemos llamarlo socialista, podemos llamarlo dictadura del proletariado, podemos llamarlo comunismo, según sea el momento histórico en el cual ubiquemos este periodo más allá del proceso de acumulación de capital capitalista, o del modo histórico capitalista de reproducción social, ¿no? Caminos hacia los cuales uno puede voltear a ver para reconocer si sí o si no se está siguiendo por parte del capitalismo global hacia un camino ecológico de su desarrollo. Primero está en la generación de discursos económicos, políticos, pero sobre todo de discursos ecológicos que vayan más allá del neoliberalismo. Eso es muy importante. Se tiene que salirse urgentemente del neoliberalismo como política de acumulación y de dominio de clase. Esto nos sienta una condición económica y política para empezar a ver las posibilidades reales de desarrollo de una era ecológica del capital. Se tiene que apuntar también hacia una ética ambiental,
¿no? Se tiene que reconocer la importancia que guarda la naturaleza para el ser humano, pero también el ser humano para la naturaleza. Ver y reconocer los procesos de desfosilización, ¿no? Salirse de las perspectivas que siguen culpabilizando al ser humano, no apostarle a falsas tecnologías que se nos muestran como sustentable, como puede ser el uso de transgénicos, salirse también de las prácticas extractivistas que hoy día caracterizan el desarrollo del capitalismo, pensar nuevos espacios de gestión política y económica, democrática, horizontales, desde las comunidades, ¿no? Pensar en procesos de empoderamiento político de los sujetos y de las comunidades, que se participe activamente y de forma democrática, tanto en términos directos como representativos, en la toma de decisiones para el cuidado del ambiente, hasta que sea ya una agencia política lo suficientemente consolidada para tener una incidencia dentro y fuera del Estado, ¿no? No hay que pensar que sin el Estado se puede conseguir eso. Es necesaria la participación del Estado, pero también es necesaria la participación fuera del Estado, ¿no? Pues yo creo que con esto podría cerrar, ¿no? Comentar las consideraciones finales, pues sería un poco redundar todo lo que hemos venido platicando. Y bueno, también en el ánimo, como les decía, de poder dialogar y poder saber sus perspectivas sobre lo que hemos comentado, sobre el tema en general. Y bueno, cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto, creo que esto nos podría ser mucho más de provecho, ¿no? Les dejo mi correo allí por si tienen alguna pregunta, duda o quieren profundizar en algún tema, quieren bibliografía al respecto, con mucho gusto se las podría compartir. Y bueno, les devuelvo la palabra agradeciéndoles su tiempo y su atención. Sí, bueno, muchas gracias, José Manuel. Es muy completa tu exposición. Los demás colegas me compartirán conmigo este entusiasmo por discutir contigo. Tenemos un tiempo para los que quieran compartir. Entiendo que algunos van a tener que salir a las 5:25 para irse a otra clase, pero los demás podemos quedar y la grabación va a seguir en línea. Maestro Pablo Mere, usted prendió su video, no sé si quiere comentar algo. ¿No? Gracias. Sí. Adelante. Pues no, solamente felicitar al docente, al doctor Luna. Fíjese que yo soy su alumno en el doctorado y nos invitó a esta plática. Fíjese que hace muchos años yo trabajaba en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y en una ocasión invitaban al titular de la Procuraduría de Medio Ambiente, el doctor Mariano Palacios, que fuera a una plática y me pidió que fuera a mí en marzo de 1994, ya hace algunos años. Y me acuerdo que analizaba yo los conceptos constitucionales del cuidado del medio ambiente y aunque es un tema que ya está en la Constitución desde hace algunos años, es un tema que obliga, y coincido con el doctor Luna, obliga a realizar mecanismos de una mayor protección y control del medio ambiente. Y lo que me queda muy interesante en la reflexión, me queda muy claro, es cómo esos ecologistas un poco desorientados, porque pues, el hecho de vivir en la ciudad o no vivir en la ciudad no es un parámetro para ser ecologista, más bien el generar mecanismos que ayuden a la protección, al cuidado del medio ambiente, a la no erosión del medio ambiente. Veía con atención las láminas del aumento de la temperatura y de la afectación que está teniendo, y la verdad es que pudieron haber pasado cientos de miles de años o millones de años, pero me parece increíble que en los últimos años, 200, 300 años, pues se da un cambio importante en el clima y eso creo yo en gran medida a partir de la revolución industrial y eso detona cambios en el medio ambiente y yo veía con atención y escuchaba la ponencia y creo que más allá del neoliberalismo o como se le quiera llamar a la doctrina o al planteamiento ideológico de quien esté en el gobierno, y escuchaba el tema de Marx, y más allá de ser de izquierda o de derecha, capitalista o socialista, liberal o conservador, me parece que en todos los planteamientos, digamos, de políticas públicas y de gobierno, me parece que todos tienen que trabajar
por el tema del medio ambiente y la ecología. No importa si seas de izquierda o de derecha, no importa si eres liberal o conservador, no importa si crees en un proyecto político de una persona o de otra. Lo importante es que sí existan mecanismos efectivos, y yo creo que debe haber políticas públicas nacionales e internacionales. También escuchaba que no es el tema de los gobernantes en turno, es una parte de los gobernantes en turno, pero creo que el gran problema es la iniciativa privada, que tiene que tener criterios de sustentabilidad, y desde luego es donde se tiene que atacar mucho para que las normas los limiten y además ellos se concienticen para no dañar el medio ambiente. Yo agradezco mucho, maestro Manuel, supongo que es maestro, que me dé la oportunidad. Yo nada más quería conectar aquí la cámara, pero gracias por la oportunidad de hablar, y felicidades al doctor Luna Nemesio. Sí, gracias, Pablo. Sí, fíjate que quisiera discutir esto y poner un tema en la mesa, que es el papel del Estado, porque, bueno, precisamente comentaba con José Manuel que hay un texto de Dersi Tetrold en el que define el papel del Estado en las diferentes perspectivas del desarrollo sostenible. Y en algunas, por ejemplo, no existe una definición del Estado. Entonces, algunos ambientalistas hacen una crítica a las políticas industriales o cualquier otra, sin abordar el asunto del Estado. Entonces queda muy difusa la crítica. Y, por ejemplo, en la agroecología, que es pues una de las corrientes en las que yo participo, no hay una discusión muy clara sobre el Estado. Entonces, da igual si se trata de, por ejemplo, en Brasil, da igual si es Lula y Dilma los que hacen una propuesta de política X, ¿no? De manejo de la Amazonía, por ejemplo, o si lo discuten Temer y Bolsonaro, ¿no? Entonces, los ambientalistas muchas veces no distinguen quién es el interlocutor, y entonces lanzan críticas a los proyectos industriales o a los proyectos urbanos, a los proyectos financieros, sin distinguir quién es el Estado que está atrás, y entonces se vuelve un discurso apolítico, un discurso ecologista, pero apolítico. Incluso, por ejemplo, tú lo ves en propuestas jurídicas que a mi parecer pues no tienen mucho sentido y que vuelven modas. Por ejemplo, los derechos de la naturaleza, ¿no? O sea, se ha hablado de que la naturaleza puede ser un sujeto del derecho, y entonces es algo que se propuso en Ecuador, por ejemplo. Y en el caso de México es algo carente de sentido, porque en México el derecho, pues hay un sujeto del derecho. En el caso del derecho agrario, pues son los pueblos campesinos. Entonces, no es de que la selva va a defender sus derechos, sino que los campesinos que son titulares del derecho por el cual se les dio la concesión forestal, van a demandar un tipo de manejo y un tipo de derecho, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro asunto que hay en este ambientalismo superficial, en el que no se revisa la cuestión del Estado y que se cree que todos son iguales. Y entonces, cuando se hace una propuesta de política, por ejemplo, la transición agroecológica, nada más porque lo propone una institución como el CONACYT o SADER, ya es algo que vamos a rechazar. Cuando no se dan cuenta que bueno, es volver a la política un instrumento para esa transición a una sustentabilidad que erradique los transgénicos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va un tema, ¿no? El Estado, el papel del Estado en todo esto, ¿no? Sí, yo no sé coincido, si ¿no? alguien de los chicos, a ver, José Manuel, ¿sí? Sí, nada más rápido para tu comentario, que es importante que se deje también de pensar que la idea que nos trajo consigo la economía convencional, donde se suponía que durante el neoliberalismo el Estado salía, ¿no? Quedaba al margen de la vida económica, pues en realidad el Estado siguió estando presente, siguió teniendo una centralidad y un papel presente en los procesos económicos durante el neoliberalismo, ¿no? Creando leyes a modo,
haciéndose de la vista gorda cuando las empresas no cumplían las leyes, ¿no? Es decir, sí había una función política y económica del Estado a favor no de la burguesía mexicana, sino a favor de cierto sector de la burguesía mexicana y de un cierto sector de la burguesía transnacional, ¿no? Entonces, sí, yo coincido contigo, discursos ambientalistas que mantienen su posición ecológica en la izquierda, pero que termina por tener posicionamientos políticos pues cercanos a la derecha, ¿no? Y eso es lo preocupante hoy en día en discursos que apunten hacia un desarrollo ambiental, ¿no? La protección de una agenda o la generación de una agenda de protección ambiental. Sí, así es. Bien, no sé si alguien de público quiera hacer alguna pregunta a nuestro invitado o un comentario sobre la exposición. A ver, hay dos participantes, Amy Villegas y Pablo Mere y Jennifer. Por favor, 3 preguntas y después le damos la palabra al ponente para ir cerrando. Amy, por favor. Bueno, más que nada, lo mío es solo un comentario. Bueno, es agradecerle en primera instancia al doctor Luna por darse el tiempo de realizar esta excelente ponencia. Me agradó mucho y además de su vasto conocimiento, lo cual en conjunto con su trabajo de investigación nos permite aclarecer este tema que resulta ser muy complejo y en mayor medida, de hecho, para nosotros como estudiantes que recién estamos conociendo estos temas. Y bueno, finalmente decir que ha sido un gusto el haberlo escuchado y conocido por este medio. Sería todo. Gracias. Gracias, Amy. Maestro Pablo y después Jennifer y vamos cerrando. Gracias. Solo comentar, en Querétaro hay una persona que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, que es doctor en Derecho, y su tesis doctoral fue, es que no recuerdo el nombre, pero tiene que ver con es el derecho humano al cuidado del ambiente del planeta, algo así. Y es una tesis doctoral interesante, me acuerdo porque me invitó a su presentación ya hace varios años y trajo por ahí pues algún premio Nobel que tenía que ver con temas del medio ambiente, con temas de la ecología. Y jurídicamente es una reflexión interesante porque ve digo, como un ente total, la Tierra, el universo, digo, todo el planeta Tierra, más allá de gobiernos y de países, que todos los gobiernos deben de tener esa participación perdón, aquí entró una llamada, deben tener esa participación de cuidar el medio ambiente, cuidar la Tierra, y ese es un tema, creo yo, de avanzada, porque al final de cuentas, pues sí debe haber políticas mundiales de cuidado del medio ambiente y de la Tierra. Más allá de un gobierno, sea de un tipo o de otro, o de un color o de otro, creo que lo importante es que haya una conciencia mundial, y esa tesis doctoral me parece que es un buen ejercicio reitero, del doctor Braulio Guerra Urbiola, que planteó esa tesis para titularse del grado de doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias. Yes, gracias. Y habría que revisar los acuerdos de Escazú sobre los derechos de los ambientalistas, ¿no? También. Y pensar que también es un derecho, pero una obligación también, cuidar el medio ambiente. Jennifer, por favor. Sí, buenas tardes. La pregunta era que si se puede considerar que ahorita estamos viviendo una crisis ambiental o estamos al borde de un colapso climático, o que la crisis climática nos va a llevar al colapso climático. ¿Cómo sería la situación? ¿Cómo se define? Básicamente esa sería mi pregunta. Si estamos al borde de una crisis climática o estamos al borde de un colapso climático, o la crisis climática nos va a llevar al colapso climático. Gracias. Adelante, José Manuel. Creo que eso tiene que ver con los límites planetarios, ¿no? Que comentabas. Claro, sí, Emilio. Bueno, pues muchas gracias a Amy por sus comentarios. A mí me pone igual de contento que tanto tú como tus compañeros pues estén en este espacio que está en el sentido, yo creo que más que necesario hoy en día para las universidades, que se sigan fomentando espacios con perspectivas ecológicas, con perspectivas de buscar opciones diferentes a las formas hegemónicas de pensar la realidad que nos interesa y que nos incumbe a todos.
Sobre esta última pregunta de los dos, de cuál sería la situación actual, si de crisis o de colapso ambiental, estamos sin lugar a duda ante una crisis multidimensional del ambiente, como lo comentaba, ¿no? No solamente es la atmósfera, el agua, el clima, sino es cada una de las determinaciones biofísico, químicas, de la biodiversidad del planeta que están en crisis y que estas crisis están convergiendo al mismo tiempo en un mismo territorio, se están desarrollando de forma sincrónica, se están agudizando, complejizando, ¿no? Y lo cual pues apunta hacia la posibilidad, la disyuntiva, ¿no? La historia de la humanidad y del planeta Tierra se bifurca, donde por un lado está el colapso, ¿no? Está, en términos, como lo diría Rosa Luxemburgo, está la barbarie, por un lado, barbarie civilizatoria, barbarie ecológica, ¿no? Y por otro lado, hay un camino que nos lleva o que lleva hacia un desarrollo ecológico de la humanidad, ¿no? Ya sea bajo su forma capitalista o posterior a ella, si es que se dan las condiciones políticas para la transición hacia otra forma que no sea el capitalismo, pensar en una era transcapitalista, ¿no? Que necesariamente tendría que estar distinguida por esta dimensión ambiental. ¿Qué nos permite pensar si se está avanzando hacia uno o hacia un camino? Pues está en la toma de decisiones que haya desde el Estado, desde los diversos estados nacionales, desde los grandes capitales, ¿no? Y también desde la sociedad civil organizada. Son, digamos, los tres motores, los tres caballos que están conduciendo el carruaje, ¿no? Que hasta el momento han ido cada quien por su ritmo. Pareciera que el Estado y la economía, los grandes industriales van jalando hacia la misma dirección y la humanidad va tratando de llevar o de reconducir el carro hacia otro lado, pero ahora estamos ante una coyuntura donde paradójicamente la industria, el Estado y la sociedad, cierto sector del Estado y cierto sector de la industria, ¿no? Pero la humanidad en su totalidad tenemos la misma necesidad de reconducir el desarrollo histórico de la sociedad hacia algo que no sea la barbarie. Esa es una condición histórica, una coyuntura histórica nunca antes vista, donde los tres grandes actores podrían dirigirse hacia un nuevo escenario, ¿no? Donde sí se sigue explotando plusvalor a la humanidad, ¿no? No nos salimos de los límites de la civilización capitalista, pero podemos sentar las bases para la construcción de una relación más armónica con la naturaleza. Y esto vuelve la generación de los límites planetarios, ¿no? El posible arribo a los límites planetarios, pues no necesariamente tienen que ser los límites objetivos o naturales del capital, ¿no? Los límites planetarios pueden generar condiciones para que el propio capitalismo global desarrolle sus fuerzas productivas y pueda superar lo que hoy en día podrían ser ciertos límites a sus procesos de acumulación, ¿no? Es decir, si el capitalismo ya no tiene agua para sus procesos productivos, ese es un límite. Ese es un límite para sus procesos de capital. Bueno, ¿qué tal si desarrolla la tecnología para reparar el daño ecológico o para lograr producir recursos hídricos a escala industrial, ¿no? Que no se ha logrado hoy en día, pero que se vuelve una posibilidad? Por ejemplo, hace 4 años, en un laboratorio de Suiza, lograron producir con biotecnología una hoja de una planta que en sí misma pudiese producir la fotosíntesis. Y eso cambió las discusiones acerca de la posibilidad de reforestación en el planeta. Es decir, en términos tecnológicos, el capital puede material y tecnológicamente construir una segunda naturaleza bajo una forma capitalista, con las implicaciones que eso tendrá. Será un valor de uso privado, mercantificado, será un proceso en el que se explote plusvalor, ¿no? Pero bueno, será un capitalismo ecológico como tal, ¿no? Bueno, pues ya veremos qué sigue. Por lo menos ahora tenemos ciertas líneas de discusión que no se cierran aquí y que habría que agregar otros elementos. Y
concluyo diciendo también que no hay que confundir, así como José Manuel nos dice, no hay que confundir el capitalismo en su fase neoliberal con la crisis ambiental, no son sinónimos, pero también habría que agregar un elemento más, que es la crisis de Estados Unidos. O sea, no hay que confundir, el capitalismo no se va a ir si Estados Unidos deja de ser la primera potencia económica, que ya se observa por muchos lados que el dólar va a dejar de ser la única moneda, en fin, hay cosas que debemos de matizar en el análisis y no simplificar creyendo que todo es lo mismo, ¿no? Sino diseccionar cada uno. Bueno, pues José Manuel, un comentario más y nada más un matiz a lo que acabas de decir, un argumento para aclarar lo que acabas de decir que me pareció muy importante. No hay que confundir la crisis económica de Estados Unidos, no hay que confundir su crisis militar, ¿no? Con su crisis de hegemonía. Todavía queda un largo rato en términos geopolíticos para hablar de una pérdida de hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Sí, definitivamente hay que abordar ese tema, hay que estudiarlo ya. Y bueno, pues no podemos alargar más porque pues en realidad el tiempo programado se ha terminado. Quiero agradecer a nombre de la Universidad Autónoma Chapingo a José Manuel Luna Nemesio, te vamos a hacer llegar una constancia, y pues a todos los presentes su participación. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.